Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Isaías 11:1. Buenas noches. Los saludo hoy, 19 de abril, mes de los niños. Todos son bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Seguimos el enfoque en los niños. En esta ocasión el tema es obra en el templo. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Continuamos nuestro enfoque de los miércoles de este abril, mes de los niños, en los niños. Hoy nos corresponde el tema obra en el templo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta nueva oportunidad, Señor. Estamos delante de ti. Hemos exaltado tu nombre, hemos invocado tu nombre, Señor. Y estamos reunidos por convocatoria tuya, amado Dios. Así que estamos esperando de ti. Tenemos expectativa de recibir de ti. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estas delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Para nuestro tema obra en el templo, abramos inicialmente nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, verso número 2. Dice 1 Corintios capítulo 3, verso 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Acá el apóstol Pablo está hablándole a los corintios y les está dando un trato de niños, porque dice que les dio a beber leche y no vianda, no alimento sólido, porque ellos todavía no lo pueden asimilar. Como no lo pueden asimilar, entonces les da todavía lechita. La palabra de Dios tiene una parte que podemos llamar leche y una parte que es alimento sólido. ¿De qué depende lo que se debe dar? Depende de la madurez, depende del estado de la persona. El apóstol Pablo habla esto en términos generales, no necesariamente para niños, pero sí para niños espirituales. Y los niños suelen ser niños espirituales porque llevan poquito tiempo escuchando la palabra, poquito tiempo respecto a otras personas que llevan más años. Así que inicio este tema en esta noche recordando que debemos básicamente compartir, hablar, enseñar la palabra de Dios a los niños, pero hay una manera especial como la debemos enseñar a los niños porque son niños. Hay un lenguaje, hay una canción, hay un color, hay un sabor, hay unas frutas, hay una dinámica. Toda esta creatividad que el Señor le da a los ministros de los niños es una bendición, una gran bendición para que la palabra llegue a los niños. Así que básicamente se debe hablar lo mismo, la palabra de Dios, pero como son niños, entonces hay que hablarles de tal manera que ellos puedan entender. En términos generales hay que darles lechita. En 1 Timoteo capítulo 6, verso 19, acompáñame por favor, 1 Timoteo capítulo 6, verso 19. Dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Mire esta palabra tan especial para que la tengamos presente todos los días de nuestra vida y particularmente cuando tenemos un niño cerca, cuando tenemos la posibilidad de influenciar sobre un niño, de enseñarles la palabra de Dios. Debemos procurar que ellos atesoren, dice, para sí buen fundamento para lo porvenir. Que ellos tengan un buen fundamento para lo porvenir, para el futuro, para cuando sean jovencitos, para cuando sean adultos, para cuando sean mayores. Desde niños están atesorando. Así que la palabra que les debemos dar a ellos es una palabra básica, son unos fundamentos. Quiero decir, a los niños no se les debe saturar. Definitivamente no se les debe saturar con muchos conocimientos, con muchas doctrinas, pero sí
deben ser enseñados en cosas fundamentales y, como dije anteriormente, de tal manera que ellos las puedan entender. Además, dice este verso 19 que echen mano de la vida eterna. Al tiempo que ellos están recibiendo fundamentación, así como Timoteo, ¿se acuerda que lo vimos desde la niñez? Sabía las Sagradas Escrituras. A la vez que están recibiendo esa fundamentación, a la misma vez están echando mano de la vida eterna, es decir, de una manera práctica están conociendo lo que están recibiendo en teorías, en una teoría y una práctica. Están siendo fundamentados con la palabra, pero están echando mano de la vida eterna, es decir, tienen una vivencia de lo que están aprendiendo. Acompáñame ahora, por favor, a 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2, versos 12 y 13. En 1 de Juan capítulo 2, versos 12 y 13 dice: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, a unos los llama padres, a otros los llama hijitos y a otros los llama jóvenes. El versículo 12 los habla de una manera general a todos, hijitos, una manera tierna del apóstol Juan dirigirse a la iglesia, los llama hijitos en términos generales, pero ya en el versículo 13 habla de padres, habla de jóvenes y habla de hijitos, y esos hijitos decíamos o mirábamos en aquel momento que se trata de las personas recién convertidas. Esto aplica también de una manera perfecta en cuanto a la edad cronológica, particularmente para los niños, porque insisto, ellos son también niños espirituales en el sentido que llevan menos tiempo que otros conociendo del Señor. Hay que hablarles definitivamente la palabra de Dios, pero hay que hacerlo de tal manera que ellos puedan entender. Ahora miremos aquí mismo el verso 27. Dice el verso 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Aquí es esta palabra de la unción, que es el Cristo resucitado viviendo en la persona, es específicamente para esos recién convertidos. Quiere decir, desde que la persona es recién convertida tiene que desarrollar una relación con el Señor, una relación con la unción, y la unción es que le enseña todas las cosas. Recapitulando entonces este primer bloque, quiero decirles, la palabra de Dios tiene que ser enseñada a los niños de una manera especial, no saturándolos de muchas doctrinas, sino dándoles unos fundamentos que van a necesitar para el futuro, pero de una manera que ellos puedan hacer unas experiencias prácticas de lo que están aprendiendo teóricamente. Ellos entonces, según el apóstol Juan, tienen una clasificación especial en la iglesia cuando vamos a hablar con los niños, no es lo mismo que para hablar con adultos, y tienen que desarrollar una dependencia del Señor. Así como el apóstol Pablo dice, echar mano de la vida eterna, así el apóstol Juan dice, la unción les enseña todas las cosas. Tienen que desarrollar una dependencia del Señor. Este primer bloque entonces nos habla de la palabra, lo que le tenemos que enseñar a los niños. En el segundo bloque, que empieza con Mateo capítulo 5, acompáñame por favor allí, Mateo capítulo 5, verso 16, habla de un enfoque especial. Mateo capítulo 5, verso 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los niños son iglesia. Los niños reciben este versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Cuando el Señor le dice a la iglesia que la iglesia es la luz del mundo, no está excluyendo a los niños. Los niños también tienen que alumbrar. Los niños tienen que tener un comportamiento adecuado porque son luz. La gente los está mirando, así como miran los adultos, así como miran al anciano, así como miran al joven, así también miran al niño. El niño es luz, la iglesia es luz, los niños son parte de la iglesia, entonces los niños también son luz.
Ellos tienen que tener cuidado de cómo se conducen y eso se lo tenemos que enseñar. En la iglesia le tenemos que enseñar a los niños cómo se tienen que conducir. Miren, es muy importante enseñar las historias. Por ejemplo, con un libro que hemos estado estudiando los últimos domingos, el primer domingo de cada mes de los últimos meses, estamos viendo Daniel y hay muchas historias muy especiales, muy divertidas para enseñarle a los niños. Se presta para eso. O por ejemplo, enseñarles sobre David y Goliat, sobre Sansón, por ejemplo, los filisteos, etc. Hay muchas cosas para enseñar. Digamos que le enseñemos la historia a los niños sobre David y Goliat. Pero ¿qué tal que los niños se diviertan con la historia, pero su comportamiento no sea de David, sino que sea de Goliat? Que su comportamiento no sea de alguien del pueblo de Dios, sino de un filisteo. Así que tiene que haber una coherencia. Las historias nos tienen que llevar a todos, y particularmente a los niños, a una asimilación en su día a día. Ellos tienen que ser luz. Tenemos que enfocar en el carácter. Que el Señor nos ayude a hacer esos instrumentos en las manos de Él para formar el carácter de los niños. El carácter debe formarse tempranamente. No que se forme o deforme y después tener que lidiar, luchar con un carácter de cuando ya la persona es vieja. Es muy complicada una adecuación, no somos tan moldeables, pero los niños son muy especiales, los niños son muy nobles. Es el momento de que su carácter sea formado. Ellos tienen que saber que son luz, ellos tienen que saber que tienen que comportarse de cierta manera, porque son del pueblo de Dios, no son cualquier persona. Aquí mismo en Mateo, vamos al capítulo 19. En Mateo capítulo 19, verso 19, dice: honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los niños tienen que aprender a honrar al papá y a la mamá. Tienen que aprender a tratar bien a los hermanitos. Tienen que aprender a tratar bien a los tíos, a los abuelos. Tienen que aprender a tratar bien al prójimo. Tienen que aprender a amar a los demás. Los niños desde temprano tienen que aprender esto. Esto es parte del carácter que el Señor le está formando a ellos. Y nosotros tenemos que colaborar con el Señor para esa formación adecuada del carácter de los niños. Cuando esto es así, cuando el carácter de ellos es bien formado, entonces van a tener mucho provecho. Miremos en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, verso 10. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo tenía un carácter bien formado de tal manera que cuando recibe la gracia de Dios, entonces tiene un máximo, un óptimo aprovechamiento. La gracia de Dios definitivamente no fue en vano para con el apóstol. Pero si él se comporta de una manera descuidada, si su carácter no es bien firme, entonces va a recibir abundante gracia, pero la va a desaprovechar. De hecho, el Señor, que está listo para dispensar la gracia, necesita unos recipientes. De eso, si el Señor nos permite, hablaremos el domingo más en detalle. Pero Él necesita unos recipientes limpios para vaciar, para llenarlos de su gloria. El Señor necesita un carácter adecuado para confiar más y más de su gracia. El apóstol Pablo era un buen vaso, un vaso receptivo y un vaso que optimizó la gracia que recibió. La gracia no fue en vano, él trabajó muchísimo y sigue siendo una bendición para nosotros. Cuando los niños son formados en su carácter, entonces desde temprano van a disfrutar abundante gracia de Dios, y esa gracia no va a ser en vano, sino que vamos a ver un desarrollo muy especial, no solamente para ellos, sino que ellos van a ser factor de bendición para otras personas. Es muy importante entonces la formación del carácter de los niños. Enseñamos la palabra de Dios con un lenguaje, con dinámicas, con un formato que llegue a los niños, pero no vamos a enseñarles las historias simplemente, sino que son el mecanismo que usamos para que su carácter sea formado.
En 1 Timoteo capítulo 3, acompáñame, 1 Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mira cómo dice, para que sepas, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Los niños tienen que saber cómo conducirse en la casa de Dios. Y ya no estamos hablando, ya a esta altura Getsemaní sabe que cuando decimos casa de Dios, no estamos hablando en el local que queda allí en la 51, no. No estamos hablando de un edificio físico, sino de un edificio espiritual. La casa de Dios, que es la iglesia. Los niños tienen que saber cómo conducirse en la iglesia. Ellos son parte, ellos son un miembro de la iglesia. Tienen que saber cómo conducirse. No es que está en la iglesia y allá están los niños. No, es que los niños es parte de la iglesia. Los niños son parte de la iglesia y tienen que saber cómo conducirse en esa iglesia. Eso es posible cuando su carácter es formado. Desde pequeñitos deben saber un comportamiento adecuado porque son parte de la iglesia del Señor. Acompáñame ahora a 2 Timoteo capítulo 2, verso 2, un verso que vimos recientemente. 2 Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y quiero referirme solamente al orden de unos términos que hay acá. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres. Esos hombres tienen que tener dos características. La primera característica es hombres fieles. La segunda característica, que sean idóneos. Primero la fidelidad, después la idoneidad. Primero la fidelidad. Eso tiene que ver con el carácter. Eso tiene que ver con el corazón, no con las habilidades, sino con el corazón. Si tiene el carácter, si tiene el corazón adecuado, si tiene la actitud adecuada, entonces va a ser instruido, va a ser capacitado, va a tener esa aptitud con P, va a ser idóneo. Primero la fidelidad, luego ya vendrá la idoneidad. Por eso es importante a los niños ayudarles en la formación adecuada de su carácter. Vamos a nuestro último bloque de citas y tiene que ver con los ministros de los niños. A los niños hay que enseñarles la palabra de tal manera como hemos hablado esta noche y debemos formar su carácter. Los ministros son las personas que están allí puestas en la iglesia para ayudar en ese servicio, para contribuir, ser instrumentos en la mano de Dios para la formación del carácter de los niños. Ya hemos hablado hace 8 días de la tarea de los padres, la responsabilidad primaria de los padres, pero los ministros de los niños nos ayudan a los padres en esa formación. Miremos por favor en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 5 al 8. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versos 5 al 8 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Y qué tiene que ver esto con los niños? Quiero hacer una recomendación a todas las personas, todos los padres y también a todos los ministros de niños, a todos los que tienen la posibilidad de ayudar, de ser instrumentos en la mano de Dios para la formación del carácter de los niños. Quiero recomendarles que mediten 1 Tesalonicenses. Es una carta muy especial, dirigida especialmente a personas nuevas. Por eso es tan útil para ministrar a los niños. Hay muchas cosas acá que nos enseñan. Dice
el verso 5, que el Evangelio debe llegar, y esto es claro, a los niños debe llegar el Evangelio no solamente con palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Qué quiere decir esto? No solamente eso es con palabras, sino con el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo se refleja ese poder del Espíritu Santo? Tal como lo hablamos hace 8 días. No estamos hablando necesariamente de milagros de resurrección o de sanidades asombrosas, sino del día a día, de la relación, que ellos vean, no solamente que oigan, sino que vean. Es decir, lo más importante o el método que Dios usa para formar a los niños no es tanto un método X o Y que tenga tal maestro, sino que el método es el maestro mismo, porque los niños no solamente van a escuchar lo que el maestro habla, sino que van a ver lo que el maestro hace. Es muy importante que los ministros de los niños, los padres, los mayores que ayuden a la formación de los niños, tengan mucho cuidado de cómo se conducen delante de ellos. Los ministros de los niños tienen que hablar el Evangelio no solamente con palabras, sino con demostración del poder del Espíritu Santo en ellos. Ellos tienen que vivir esa palabra que están enseñándole a los niños. Los niños ven y los niños hacen. La mejor manera de enseñar es por el ejemplo. El Señor Jesús nos enseñó sobre eso. Él daba el ejemplo, entonces las demás personas aprendían fácilmente. Los maestros de niños dan ejemplo y sus alumnos, los niños, van a aprender fácilmente. Dice el verso 6, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Los niños los van a imitar. Y miren lo que dice después en el verso 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos. Así que los ministros de los niños le dan ejemplo a los niños los imitan. Y ahora esos niños son ejemplo para otras personas. Eso es una gran bendición. Y dice el verso 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Los niños son muy amigueros. Los niños en el colegio, ¿qué van a hablar si están saturados de la palabra y están viendo sus maestros viviendo la palabra? Van a hablar de la palabra, le van a contar a sus amiguitos, le van a contar a sus profesores acerca del Señor. Así que en ese sentido, allá con esos niños y con esos maestros, ya nosotros los ministros o los ministros de los niños no van a tener necesidad de hablar nada, porque ya los niños lo han hecho. Entonces, los maestros enseñan con palabra, enseñan con su vida. Los niños los imitan y esos niños son ejemplos para otros, de tal manera que extienden con su vida el Evangelio a muchas otras partes, ahorrando el trabajo, por decirlo de esta manera, a la misma iglesia, en el sentido ministerial, porque ya no va a ser necesario hablar nada porque los niños han hecho ese trabajo. Los niños han extendido la palabra. Vamos aquí mismo en 1 Tesalonicenses al siguiente capítulo 2, versos 5 al 12. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versos 5 al 12 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como nodriza, que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Acá hay dos cosas muy sorprendentes, muy poderosas, muy hermosas. Lo primero, versículos 5 y 6, habla del enfoque que deben tener los ministros de los niños. Los ministros de los niños tienen que estar enfocados en darle gloria a Dios. La clase no es para un lucimiento. Esta prédica, por ejemplo, en mi caso, no es para un lucimiento mío, no es para que un mensaje todo estructurado, todo elocuente. Ojalá quede bien, pero ese no es el fin. El fin es la gloria de Dios. Yo no necesito ser reconocido como un predicador. Ojalá aprendamos a ser como Juan Bautista. Juan Bautista, el gran profeta, pero es que el Señor lo exaltó, ninguno como él. Pero él dice,
yo soy una voz. Ni siquiera era un labio, ni siquiera una boca, ni una persona, ni un gran profeta. Una voz que clama en el desierto. Así que nosotros debemos enfocar la gloria de Dios. Todo lo que hagamos o dejemos de hacer es para la gloria de Dios. No tenemos que presentarnos refinados, no tenemos que tener pena de quedar mal. Nosotros tenemos que vivir para hacer quedar bien es a Dios. Nosotros tenemos que vivir para señalar, para mostrar, para que los niños conozcan a Dios, para darle la gloria a Dios. Eso es lo que dice versos 5 y 6. Y versos 7 y 8 habla de una manera muy especial. Los ministros de los niños tienen que tener esa ternura. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Los ministros de los niños tienen que tener ese cariño como si fueran sus propios hijos. Y dice el verso 8 que no solamente quisieran darles el evangelio como tal, la predicación, la enseñanza, sino sus propias vidas. ¿Esto cómo es posible? Eso parece una exigencia altísima. ¿Esto cómo es posible? Esto es posible con la ayuda del Señor, con la gracia del Señor. Al final tenemos una palabra para mirar cómo es esto posible. Acompáñenme a los versos siguientes, versículos 9 en adelante. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Eso está hablando del buen ejemplo que ya hablamos en el capítulo anterior. Verso 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Ya no es nodriza, ahora es un padre. ¿Qué hace el padre? Exhorta y consuela. Así que debemos ver a los niños como nuestros hijos, nuestros hijitos. Los vamos a tratar con mucha ternura, con mucho amor. Vamos a amarlos, ellos tienen que ser tan queridos para nosotros que no solamente queremos entregarles la palabra, sino un abrazo, un beso, nuestras oraciones, nuestra vida para ellos. Deseamos a través de ese trabajo darle la gloria a Dios, no ser reconocidos. Yo hoy estuve recordando a las personas que me ministraron cuando era niño. Yo recuerdo a dos hermanas con el mismo nombre, Elizabeth Thyssen, una misionera de la denominación menonita, y también a la hermana Elizabeth Espinosa, la esposa de el ya fallecido pastor Oscar Murillo. Yo recuerdo que ellas me enseñaron cuando yo era niño, pero hay una maestra por excelencia, la primero que recordé fue a la abuela Ernestina. La abuela Ernestina nos ministró a los niños en la iglesia, y esas enseñanzas que dan son imborrables. Pero ¿qué es lo que lo hace imborrable? Es la actitud de esas personas. Se comportan como unas madres para nosotros, como unos padres, tienen que ser los ministros de los niños. Eso es lo que se queda. Sí es importante la enseñanza, sí es importante las doctrinas, pero acá estamos hablando más de la formación que de la información. Todo tiene que tender a la formación del carácter del niño, y el amor, nos enseña el apóstol Pablo, es lo que realmente edifica. Dice entonces acá que como padres, el padre exhorta y el padre consuela. Miremos también los versos 19 y 20 de este mismo capítulo 2 de Primera a Tesalonicenses. Versículos 19 y 20 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Así que para los ministros de niños, ver a los niños formarse, ver a los niños caminar adecuadamente, progresar en el Evangelio, o que el propósito del Señor avance en sus vidas, ese es el premio, esa es la corona, esa es la gloria, esa es la alegría que debemos tener como ministros de los niños. Acompáñame ahora, por favor, a 1 de Pedro 5, y ahí miremos los versos 2 y 4. 1 de Pedro capítulo 5, versos 2 y 4, 2 al 4,
Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que premio ahorita ver a esos niños desarrollarse, crecer en el Señor, pero no van a dejar de recibir un premio en la próxima dispensación, como dice acá el versículo 4, recibiréis corona incorruptible de gloria. ¿Por qué? Por ministrar adecuadamente a los niños. Acompáñame ahorita, por favor, a 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4, verso 5. Segunda Corintios 4, 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Así que estamos enfocados es en el Señor. Hablamos es del Señor. Nosotros servimos para hablar del Señor. Nosotros realmente debemos ser una voz que clama en el desierto y señalamos es al Señor Jesús. En el capítulo 12 de 2 Corintios, verso 15, dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Hermanos, si hay una lucha que tienen los predicadores, las personas que estudian la palabra de Dios para ministrar al pueblo, si hay una lucha, si hay una tentación, es buscar la propia gloria. No estoy hablando de nadie, estoy hablando de mí. Hay unos momentos donde nos sentimos rechazados por el mismo mensaje. Entonces, ¿cuál es la tentación que viene? Cambiar, modificar un poquito el mensaje. Uy, eso está muy duro. Si le voy a decir esto a los niños, entonces ya no voy a ser tan popular para ellos. Si les voy a exhortar, si los voy a regañar por esa situación, voy a perder la popularidad. Nosotros no estamos para la popularidad nuestra. Nosotros no estamos para cuidar algo nuestro, una gloria para nosotros. Nosotros servimos es por amor y los debemos amar de tal manera que les vamos a dar todo fielmente, todo lo que el Señor nos diga. Así, por amarlos más, ellos a nosotros nos amen menos. Eso es lo que sucede. Todo predicador debe estar listo para eso. Todo predicador debe hacer con amor su función, hacer con amor su servicio y no esperar a cambio amor. Muy posiblemente por amar más termine siendo amado menos. El ministro de los niños también. Los niños de pronto no lo van a tener como el más popular. Tú no necesitas ser el más popular. Tú necesitas ser un instrumento en las manos de Dios para hacer con los niños lo que Dios desea. La gloria es para el Señor, no para nosotros. Terminamos entonces con Salmos 139, como les había dicho. ¿Cómo es posible que los ministros de los niños puedan hacer todo esto que hemos hablado hoy? ¿Cómo es posible que puedan hablar la palabra de Dios así, siendo ejemplos? Ese es un reto. Es muy fácil hablar, es muy fácil predicar y no practicar. Claro que sí. Pero la mejor prédica es la práctica. Nosotros somos luz, nosotros no somos un ruido, no somos un timbre, somos luz. Necesitamos es alumbrar. No tanto hablar, no tanto hacer bulla, no tantas palabras, sino que se vea nuestra vida. ¿Cómo es posible eso? Y particularmente los niños están fijándose en todo momento de cómo nos conducimos. Salmo 139, versículo 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Todo ministro de los niños debe cada día delante del Señor pedir lo que dice el salmista en los versos 23 y 24. Abrir su corazón delante del Señor y pedirle que sea Él, el Señor, el que nos examine, que mire si hay algo equivocado y que nos guíe por el camino que debemos seguir. Continuamente, no pretendamos que un día lo hicimos y ya lo logramos para siempre.
Continuamente presentémonos delante del Señor, que Él nos examine, que Él sea el que nos examina. Muchas veces, como dice el apóstol Juan en 1 de Juan, nuestro corazón no nos reprende, pero tenemos confianza porque mayor es el Señor que sabe todas las cosas. Que Él sea el que nos examine, que Él sea el que nos corrija, que Él sea el que nos encamina en su verdad. Nosotros tenemos una tarea muy grande, muy seria, muy loable también, muy hermosa, muy poderosa con los niños. Tenemos que ser instrumentos en las manos del Señor. Es Él a través de nosotros que va a ministrar a los niños. Es Él a través de nosotros que le va a dar esa formación a los niños. Por eso nosotros tenemos que continuamente examinarnos delante del Señor. Que Él sea el que nos examine. Nos exponemos y que Él nos haga el examen. Que Él nos haga la prueba. Que Él conozca nuestros pensamientos. Que Él conozca nuestras motivaciones. Que Él nos limpie de toda contaminación. Y ya, es decir, no es tanto el método X o Y, como decía al principio, no es tanto estos libros que me he leído, no es tanto esta capacitación, que no las despreciamos, por supuesto que sí, pero el asunto, el método del Señor no es tanto un sistema, sino una persona que sea noble, una persona que sea sensible a la dirección suya, para que pueda ser usado con poder para ministrar lo que el Señor desea. Vamos a orar para terminar, y especialmente vamos a orar por los ministros de los niños. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, te damos por tu palabra, gracias por los niños, gracias por los padres, pero gracias Señor por los ministros de los niños. Señor, qué bendición contar con estos ministros. Gracias Señor por ese carisma, gracias por esa creatividad, gracias por esa pasión, gracias Señor por ese amor, por esa ternura Señor, gracias porque tú eres quien los capacita. Oramos Señor poniéndolos a ellos en tus poderosas manos Señor, guárdales, líbrales de todo mal, de todo peligro. Señor, que esta palabra sencilla de hoy nos sirva a todos para presentarnos continuamente delante de ti y poder ser limpios en tus manos, para que tú nos puedas usar poderosamente. Ayúdenos, Señor, a enfocar bien el trabajo con los niños. Ayúdenos, Señor, en cada preparación de clase, cada actividad. Ayúdenos, amado Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Queremos realmente hacer lo que tú deseas. A ti, Señor, y solamente a ti, toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.